consejero de PAR. Bueno, antes que nada es un webinar de 90 minutos y estamos grabando el webinar y les animamos a participar en el chat durante la presentación y también participar plenamente en la conversación de preguntas y respuestas. Pueden activar sus micrófonos o activar su cámara, solo que se acuerden que estamos grabando ese webinar y lo vamos a poder compartir también. Y nuevamente le pedimos que usen un ritmo módico para que los intérpretes puedan interpretarle bien. Vamos a tener a Mackenzie Jones, una trabajador y dueña de Colab, y es una consejera de pares y organizadora, música extraordinaria, compartiendo mucha experiencia de incorporación de personas nuevas a su cooperativa, en particular con la lente de cooperativas. Más adelante vamos a estar hablando de las experiencias de Elalio de Yard and a Half Cooperativa. Y como dije, al final habrá oportunidad de preguntas y respuestas, pero mientras está el programa en función, puede poner las preguntas en el chat y si son bilingües, les animamos a poner sus preguntas y comentarios en inglés y español en el chat o otra persona puede ayudar con la traducción. Ahora le paso la palabra a Mackenzie y gracias a todos por estar aquí. Thank you so much, Matt, Muchas for the gracias, introduction and Matt, for por inviting esa me presentación to y por speak today. invitarme a platicar con ustedes. Thank you so Gracias a much la to Ron and Clínica de Elizabeth for Cooperativas interpreting y gracias a the Ronnie y initial Elizabeth speech. por la And to interpretación. the Agradezco Federation of mucho Language Justice. el compromiso de So, la as Federación a Matt Justicia said, del I'm a case Lenguaje. advisor with Bueno, como Colab, dijo Matt, and I've soy also been working with consejera Colab de for pares about y he 4.5 estado years. trabajando con el And one of my Colab main roles Cooperativa there por is 4 engagement. años y mi rol And principal es en la there's a reason contratación. that many Y organizations hay una outsource razón por their la needs cual because organizaciones in buscan apoyo government externo personnel, para la it contratación, tends to porque hay manage asuntos de various legal issues personal, such as asuntos pension legales y de litigation, cumplimiento, y puede tax parecer una tarea litigation, abrumador compliance, navegando cómo and añadir a particularly una for persona corporates, nueva it's a cualquier important negocio, pero en particular con las for them cooperativas to es importante maintain por el camino relationships for a long de period of time. membresía y de ser So I parte put de un together equipo some por largo important tiempo. steps and Entonces, considerations hemos that I would tomado use to algunos measure momentos and balance determinar successful ciertos in pasos y a new organization. consideraciones. No es And una I'm thinking lista about some highlights. exhaustiva, pero So here son cosas are que se four puede key highlights considerar of the en el strategy. proceso de contratación. Voy a So as comenzar far as the aquí. steps of the hiring En process cuanto go, a los step pasos de number one, which might seem contratación, obvious but isn't always, is the determination of a need. y el primer paso es Sometimes determinación de la needing a new role necesidad. A feels veces almost urgent. Sometimes puede we haber realize una when we're cierta in a role for a urgencia while de that un we wish rol we had nuevo. somebody to A support veces us no when nos we damos left it. cuenta que estamos So en step medio de one un is to always proyecto, have que one eye open. necesitamos a What alguien roles desde do we ayer. fill Entonces hay que as we tener un hire ojo someone, puesto regardless de of their cuáles son los background? roles que necesitan Colab ser Cooperative is a llenados y no technical model, importa and so we're su going to be industria. finding ourselves needing Cooperative es una someone who is cooperativa de tecnología, oriented. entonces So muchas someone veces who's worked with encontramos Federation staff here un apoyo de in Austin diseñadores to y add technical hemos skills to their hablado role. de The añadir second and the personas challenges of nuevas the a need. nuestro So the first trabajo thing is y los determining the need. desafíos. Having a really clear Y understanding entonces el of the primer role paso es is determinar la important because necesidad for starters, y it tener doesn't need to claridad be a de job cuál es description. el rol que It's quiere fluid. que esa persona pueda And cumplir. beyond Y that job porque habrá que description, we tener set out una descripción de goals este like rol del expected work trabajo y hours, time también and debe definir el responsibilities, número de benefits horas and leave esperadas, los beneficios que van a recibir el camino a challenges to membresía, achieve goals.
toda esa descripción del trabajo se va a publicar ampliamente y lo que quiero indicar aquí es que en el proceso de contratación, en particular en cooperativas, queremos asegurar que estamos buscando en muchas diferentes direcciones porque queremos lograr tocar a muchas comunidades de acuerdo a raza, género, diferentes identidades. Entonces, si queremos contratar con eso, con la inclusividad tomado en cuenta, es más fácil decirlo que hacerlo. A veces cuando queremos publicar un trabajo es muy caro y a veces algunos sitios de trabajo que conocen son caros. El USWC sí tiene un lugar de trabajo, una publicación de trabajo, sí, eso puede ayudar. A veces nos reconocemos a personas a través de correr la voz y si pone su trabajo en Craigslist, Indeed, Monster o su propio sitio web, también es importante compartir con sus redes personales y profesionales. Eso es una manera indicada, muy buena de buscar un candidato idóneo porque ya existe una cierta confianza. Hay dos rondas para la selección de a candidatos. En la primera ronda, suponiendo que ya tiene varias personas buenas a quienes quieren entrevistar. Y aquí la colección de materiales es importante. Dar ejemplos de su trabajo, por ejemplo, un resumen, un lugar una carta de cobertura, ayuda. ah, y, y ayuda a preguntar si tiene experiencia con cooperativas. Y después vienen las entrevistas y se puede organizar de muchas maneras. A veces organizaciones crean un comité de contratación, otras organizaciones seleccionan a personas que son el trabajo, que caben bien para el rol. Am, Depende mucho del tipo de trabajo que están haciendo y cuántas personas tiene, el tipo de apoyo que tienen en la cooperativa, pero llevar a cabo las entrevistas es un paso muy importante y ver quién cabe bien. Y es importante recordar que no solo está entrevistando al candidato, sino también que él o la candidato va a entrevistar a ustedes. Y es una persona buscando empleo en diferentes lugares, entonces es una oportunidad de compartir sus experiencias de cómo es trabajar en la cooperativa y también impresionar los valores y los principios. Y más allá de esto, si hace una sola ronda o dos rondas de entrevistas y después toman la última decisión en cuanto a selecciones. Y de allí pues, vienen otros pasos en cuanto a la incorporación. Algunas consideraciones importantes que yo he encontrado en mi experiencia es que los roles y las responsabilidades han sido bien definidos. Puede ser fácil entender las utilidades de lo que queremos de una persona, pero una persona que viene de afuera no tiene ese conocimiento institucional ni tampoco la experiencia de rol que se tiene que llenar. Y por eso es importante tener listas de las cosas que usted desea que la persona haga y no tenga, ah, ah, no falte en mencionar cosas como estar atento a los correos o que tiene valores de la familia o que tiene ayuda con esa habilidad y también ayudar en recursos humanos o que eso es un trabajo que es para clientes o que es un trabajo que nos va a ayudar con los sistemas. Esas definiciones de roles y responsabilidades ayudan mucho. También es importante incluir las cuotas y los deberes de membresía en comparación con otras estructuras de negocio. Las cooperativas son especiales porque idealmente muchos están en camino a membresía para ser trabajadores dueños. Entonces, en cooperativas puede haber diferentes niveles de membresía. En otras cooperativas solo miembros son trabajadores y hay una mezcla de veces. Y yo puedo hablar de lo positivo y negativo de eso si hay curiosidad. Pero es importante dejar a las personas saber que cuando están aplicando, que es una cooperativa, que hay un camino a la membresía
y cómo sucede esto. Y hay que mantener en mente que cooperativas son un poco como familias por la naturaleza de estar juntas por un largo plazo. Y se espera que eso va a ser una relación de largo plazo. Entonces, ¿cuál es el camino? Y como mencioné antes, de publicar esa oportunidad en varios lugares, y hay que ver si es accesible e inclusiva. Obviamente, se necesita cumplir con la necesidad de ciertas habilidades o certificaciones o cierto nivel de educación, pero más allá de esas necesidades específicas, hay que asegurar que la oportunidad es accesible e inclusive, no importa sus antecedentes, y eso puede ser complicado de entender y saber cómo acceder a las personas de diferentes demografías inclusive. Y entonces con diferentes organizaciones como la federación y cooperativa puede ayudar a vincularles con personas que tienen diferentes experiencias y también es importante determinar cuánto el candidato va a alinear con sus valores y principios. Tal vez va a querer tener una persona que trabaja en barro de acuerdo a sus ejemplos, pero también quiere que estén interesadas en una organización que es con autogobernación. Entonces, hay que asegurar que su misión y sus valores y principios están bien explícitos y obviamente para ustedes y el candidato puede determinar. Y eso lo van a ver varias veces en el día de hoy. Si el proceso de contratación es justo y coherente, y puede ser que es diferente en diferentes cooperativas, pero es importante asegurar que cuando están presentando el proceso, que lo están viendo con una lente de equidad y alguien podría ver después que cada candidato tiene una oportunidad justa de acuerdo a sus habilidades y no por otra decisión que no fue justa para tomar esa decisión. Si puede pasar a la próxima. Ok, gracias. Y ahora que han tomado una decisión de contratación y han seleccionado el mejor candidato, les hace una oferta y aceptan. Felicidades. Todavía hay mucho trabajo para que se establezcan. Primero está la orientación. Esto puede ser orientación a los sistemas y la cultura. Eso puede ser contabilizar las horas, facturación. Hay beneficios que necesitan aplicar. Hasta el tipo de cosas como usamos comunicación no violenta o tomamos decisiones en base a consenso o practicamos en círculos sociocráticos, etcétera, etcétera. Es muy importante que nuevos miembros del equipo estén equipados con orientación de toda la cooperativa, ya sea habilidades como duras y suaves. Esto puede incluir entrenamiento para la habilidad que se está buscando y recomiendo fuertemente tener un sistema de emparejar a las personas para que una persona nueva pueda tener una persona a quien hacer preguntas. En el caso de Colab, cuando contratamos a un nuevo diseñador, les damos entrenamiento en un proyecto específico. Esto es algo que muchas cooperativas, porque es un proceso muy complejo de invitar a alguien a ser miembro, es importante tener un periodo de prueba, ya sea 30 días, 90 días o cierto número de días. Recomiendo fuertemente crear un periodo de tiempo mientras proveemos recursos a la nueva persona, entrenando y revisitar el acuerdo, asegurando que el pago sea justo, que las políticas sean entendibles y que todos los sistemas sean entendibles por la nueva persona y ofreciendo recursos para que ellos puedan revisar más adelante, ya sea un documento sobre membresía o sobre toma de decisiones. Ese tipo de cosas puede ser útiles para una persona contratada.
y son muy útiles para todas las personas de la cooperativa. Yo he estado por 4 años y medio con la cooperativa y a veces tengo preguntas sobre procedimientos, políticas y a veces es útil para mí revisar los documentos que fueron compartidos conmigo cuando fui contratada. Y recomiendo fuertemente tener apoyo constante, ya sea o continuo, ya sea sistema de emparejamiento, recursos o capacitaciones constantes para que la gente pueda actualizarse en cuanto a la gobernabilidad, certificación de la industria o cualquier cosa que quieres estar administrando. Algunas consideraciones importantes a hacer en este proceso. Has compartido todas las mejores prácticas políticas. A veces puede ser algo abrumador tener todo esto en conjunto. Puedes tener un archivo que es archivo para nuevas contrataciones, para que estén informadas sobre el trabajo que están empezando y la cultura de la cooperativa. Es también tener importante tener los W9, la información de impuestos, información, direcciones, tener esa información durante el proceso de contratación y de incorporación es muy importante. ¿Cómo aseguras que se sientan bienvenidas y seguras durante su incorporación? Mencioné el entrenamiento sobre no violencia. También hay entrenamientos sobre acoso sexual para que tengamos un ambiente libre de acoso. Esto es requerido por muchos estados y creando políticas sobre cómo la gente se comunica mutuamente, tener balance entre su vida personal y el trabajo. Estos son importantes para nuevas contrataciones. Algo importante a recordar que tal vez no sea el trabajo en sí que necesita una introducción, pero más bien la organización. Tal vez es una cooperativa de welding, tal vez no necesitan mucha capacitación de soldadura, perdón, y tal vez necesitan poder ver sobre los sistemas, la cultura, usas Systems, Slack, hay ayuda para establecer eso, cuál tipo de seguro de salud necesito usar. La orientación a la organización puede ser tan o más importante como la orientación al trabajo específico y el proceso de incorporación justo y consistente tiene los mismos recursos, tienen el mismo acceso a un proceso de emparejamiento, son cosas importantes. No quieres ver para atrás y alguien que estaba teniendo dificultades, que no estaban recibiendo el mismo nivel de cuidado que otras personas. Entonces, esas son cosas importantes. Y podemos ir a la próxima diapositiva ahora. Gracias. Entonces, como parte del proceso de incorporación, hay muchos asuntos de políticas de personal. Algunas de estas tienen que ver con requerimientos estatales o las leyes, cosas que tienen requerimientos legales, asegurando que todos los nuevos trabajadores entiendan sus derechos, sus responsabilidades, asegurando que estamos cumpliendo con los estándares de la industria. Esto va a ser diferente a una cooperativa agrícola, con una cooperativa de artistas, de manufacturera, van a ser todos muy diferentes, pero es muy importante que haya una persona, ya sea comité de contratación o alguien que esté encargado de recursos humanos, de poder manejar todos estos asuntos de cumplimiento legal. Algo que surge muy frecuentemente en todos los negocios, pero por supuesto en cooperativas es manejo de conflictos. Uno de los beneficios de cooperativas de trabajadores es que tenemos la habilidad de manejar la democracia en el lugar del trabajo y que podemos tomar decisiones para nosotros mismos para que impactan el trabajo que estamos haciendo. Es realmente un gran beneficio en comparación con una estructura típica capitalista. Por supuesto, con estos derechos vienen muchas responsabilidades y toma decisiones en conjunto puede ser muy abrumador, pues
tomar largo, puede ser lento, difícil y puede ser muy emocional. Entonces es muy importante tener no solamente para nuevas contrataciones, pero para todos los miembros de la cooperativa, cómo manejar el conflicto. Tenemos que admitir que va a haber conflicto en el trabajo, somos humanos y tenemos fallas y nuestra diversidad es lo que nos hace hermosos, pero puede ser muy difícil estar en desacuerdo con alguien sobre algún aspecto del lugar del trabajo. Es importante tener un proceso para que la gente sepa cómo lidiar con sus diferencias, que se sientan seguros en traer sus problemas y que sepan que hay un grupo de personas que les va a ayudar a abordar cierto asunto. Entonces, recomiendo tener un protocolo de manejo de conflictos y compartirlo con las nuevas personas contratadas para que se sientan seguras en la cooperativa. Nosotros hemos tenido bastante conflicto y a veces hemos buscado apoyo de afuera y es muy importante. Hay organizaciones que pueden proveer apoyo con resolución de conflicto cuando hace falta mediación o cuando un tema es tan caliente para que la gente pueda tomar una decisión. Muchas de estas organizaciones como EORDA ofrecen diferentes tarifas dependiendo de lo que puede costear una organización y yo sé que la federación tiene muchos recursos para miembros de la cooperativa. Entonces, cuando uno tiene conflictos y estás contratando a nuevas personas y no tienes un protocolo para manejar el conflicto, no tienes que hacerlo por tu cuenta. Es muy importante y hay muchos recursos que existen para abordar esto. También acuerdos financieros son algunos de los más emocionantes y más difíciles de ser parte de una cooperativa. Entonces recomendaría hacer alcance a bancos o instituciones bancarias o prestamistas o personas que tienen algún tipo de habilidades o experiencia con un lente en cooperativas, porque la diferencia entre una cooperativa de trabajadores y un negocio capitalista típico, los que están haciendo el trabajo están compartiendo el lucro. Entonces tal vez se necesita un depósito inicial, tal vez un depósito que al salir de la cooperativa puede haber un recorrimiento de cierto número de horas para estar en buen estado con la cooperativa y debe haber algún tipo de acuerdo cuando la cooperativa está teniendo lucro o no. Los, eh, el ingreso neto puede ser compartido entre trabajadores y eso puede ser compartido entre todos los miembros. Entonces, animo realmente que determinen políticas sobre finanzas muy temprano y que las mantengan. Las políticas son mejores cuando pueden ser cambiadas, pero cuando son muy claras ahora mismo, muchas de estas cosas no incluiría en los estatutos, porque los estatutos van a ser muy formales de qué significa ser miembro de la cooperativa, pero tal vez la política de días de vacaciones puede cambiar cada año o la manera que se comparten los dividendos, los ingresos netos o si se va esas cosas que son sujetas a cambios necesitan sus propios documentos al respecto. Implicaciones legales también son cosas que van a surgir con una cooperativa de trabajadores por el hecho que es propiedad común. Y es importante saber quién está autorizado a firmar documentos si no son todos los miembros y cómo lidiar con conflicto de interés. Van a haber veces cuando hay muchos miembros de la cooperativa que se toma una decisión y puede impactar ciertos dueños, trabajadores por situaciones personales. Entonces es importante tener en mente que hay muchos aspectos legales en cuanto a cooperativas y desafortunadamente la ley no se actualiza suficientemente rápida. Algunos estados com- ofrecen ley de cooperativas que apoya más que otras. La federación puede compartir enlaces, servicios en cuanto a legalidad
El Centro de Economía Sostenible tiene un café legal que recomiendo para cooperativas que están empezando, pero teniendo esas políticas y que son compartidas con todas, no lo puedo recomendar suficientemente. Y también estar considerado sobre inicios y finales, principios y finales. A veces hace falta finalizar a alguien, a veces alguien quiere avanzar a otra etapa de su vida. Entonces, entre más atención ponemos en contratación y incorporación, también tenemos que ver cómo salen de la cooperativa, si van a tener reembolso de fondos, qué tipo de proceso de salida, cómo podemos cerrar el capítulo de una persona que está siendo parte de esta cooperativa de una manera significativa, tomando decisiones en conjunto. Algunas consideraciones importantes sobre política de personal, cómo aseguras que las políticas reflejan sus políticas y valores. Si eres una cooperativa que está comprometida con justicia social, económica, están reflejados esos valores en las políticas, o tal vez las políticas favorecen a ciertos miembros encima de otros. Esto puede ser difícil cuando hay decisiones sobre tiempo en la cooperativa. Si alguien ha estado en la cooperativa por más tiempo, son beneficiarios de mayores beneficios que otras personas, que las familias, los miembros que tienen familias, tienen más tiempo de vacaciones. Todos los miembros tienen el mismo trato en las políticas y refleja la misión y los valores de la cooperativa, tomando en cuenta que el autogobierno nos hace exitosos como cooperativa. La mayoría de trabajadores no tienen un voto democrático en su lugar de trabajo. Siendo dueño y trabajador es un privilegio muy grande que todas las personas deberían tener acceso, porque nadie más debería ser dueño de su trabajo que nosotros mismos. Y con eso viene mucha responsabilidad. Entonces tengamos en mente que aunque se sienta lento, estas políticas son las que nos diferencian de los demás y es lo que atrae a las personas que tienen valores similares. Entonces, una vez más, teniendo proceso para resolver problemas de personal, tienes un equipo que son parte de un departamento de recursos humanos o lo subcontratas a otra organización que tiene especialidad en esa área. En muchas cooperativas, los miembros fundadores tienen habilidades, pero tal vez no tienen la habilidad de gobernar un negocio que es gobernado democráticamente. Entonces van a haber asuntos de personal que hay que considerar y es importante saber cómo se van a abordar esos asuntos. Y puedo ofrecer algunos ejemplos de mejores prácticas que he visto. And onboarding and hiring new people is the transfer of institutional knowledge. The beginning of a worker cooperative is usually really special because it comes out of people coming together with a shared idea and with a purposeful mission. En cuanto al propósito de la misión, haciendo negocio como parte de solidaridad. Entonces es importante, si están ahí desde el inicio, de compartir mucho de ese conocimiento, las motivaciones, algunas políticas y compartir qué ha cambiado, evolucionado la cooperativa. Y algo de tener precaución es el síndrome de fundador, porque muchas veces los que estaban ahí desde el inicio sienten como propiedad de la vida de la cooperativa. Y tiene razón eso. Y puede ser un poco delicado al inicio y hay que contratar a personas, reconocer que entienden la historia, pero no abrumarles con toda la información y invitarles a ver hacia adelante de cómo pueden contribuir a la cooperativa.
porque siempre estamos pensando en el pasado, el presente y el futuro, y tener la historia de la cooperativa como parte de ese paso de inducción puede ser un hábito útil para que las personas que se unen a la cooperativa puedan entender la misión actual y sus prácticas y también su origen. Y eso puede ser muy acogedor de sentir que están participando en una organización bien estrechamente conectada, y hay mucho que se puede apoyar con ese aspecto del trabajo, porque los asuntos de impuestos y legales pueden sentir más difíciles o complicados. Yo no conozco mucho sobre recursos humanos o elementos financieros de cooperativas, excepto mi propia experiencia en mi propia cooperativa y la capacitación que he recibido, pero presumo que muchas personas cuando se están uniendo no tienen ese conocimiento especial. Entonces es importante buscar apoyo externo, sea por consejería de pares o por otras personas que tienen una orientación de cooperativas ofreciendo recursos legales y financieros. Y también hay que ser claros si sus políticas son justas y coherentes. Si estamos ofreciendo licencia de trabajo pagado y está dando las fiestas de solo basado en los Estados Unidos o en diferentes naciones que están representadas en la cooperativa. ¿O cómo podemos asegurar que hay una licencia de trabajo pagado que sea justo? Y bueno, es un problema, pero también es una oportunidad de gobernarnos a nosotros mismos, determinando cómo queremos que sea nuestra comunidad. Y en Collab sentimos que somos familia y sentimos que tenemos responsabilidad de unos para otros, de apoyarnos mutuamente, sabiendo que es un esfuerzo incompleto y todos somos ahí para esto. Eso es lo que tengo en cuanto a presentación. Matt, no sé si hay algo más que quisiera dar seguimiento. ¿Está Eulalio aquí para la entrevista? Eulalio sí está aquí y le puedo introducir brevemente y podemos tener una conversación entre Mackenzie y Eulalio y seguir esa reunión de contratación y la inducción. Eulalio es Worker Owner de Yard and a Half en Waltham, Massachusetts. Es cooperativa exitosa que convirtió de una compañía de landscaping privada y tiene un liderazgo impresionante dentro de la cooperativa. Y Eulalio también ha apoyado a diferentes cooperativas. Está con el Centro de Propiedad Comunitaria de Boston y en otras partes del área de Massachusetts. Así que es excelente tener a su experiencia con nosotros. Adelante, Mackenzie, con preguntas. Hay algunas personas que llegaron tarde a la reunión, entonces asegúrense que están seleccionando sus canales para la interpretación. Veniste tarde. Okay, thank you. Ok, gracias. Voy a tratar de hablar a un ritmo módico para los intérpretes. Perdón que si hablé rápido en mi ánimo. Hola, Eulalio, es mucho gusto conocerle. Thank you so much for inviting me over. Gracias por invitarme. Wonderful. Would you like to provide an introduction to yourself? ¿Quiere ofrecer una introducción de la cooperativa de Yard and a Half? Yeah, that's fine. Sí, thanks, sí. Matt, for the introduction. Gracias, I think Matt, that por la you did presentación. very well, Creo que lo hizo bien, better than me. mejor que yo. Just one thing I'm gonna say that Una cosa que voy a decir es si su proceso es muy similar, es casi lo mismo que lo estamos haciendo con la incorporación y la contratación y pensando de nuevos miembros en nuestra cooperativa.
Estoy moviendo la cabeza cada vez que dice algo que estamos en la misma página. I'm so glad to hear that. Me alegra mucho escuchar eso. Ayuda a que hayan otras personas en la red pensando lo mismo. Tengo algunas preguntas para usted, Eulalio. La primera How do es, you manage the time ¿cómo to maneja onboard someone new to the cooperative? el momento de incorporar una persona nueva a la cooperativa? Porque como mencioné al inicio, es reconocer la necesidad. A veces es un poco tarde porque ya estamos en el trabajo y quisiéramos tener otra persona que pudiera trabajar en el jardín o en cortando los árboles. ¿Cómo podemos contratar a esa persona inmediatamente sabiendo que puede ser semanas o meses para encontrar el candidato idóneo? Entonces, ¿cómo manejan ustedes ese cronograma de tiempo? Como todo el mundo no, bueno, si todos no saben, al Yard and a Half Landscaping hacemos trabajo de jardinería y un poco de construcciones. Y eso quiere decir que trabajamos en diferentes etapas del año. En el invierno no hay mucho que podemos hacer y en este momento es cuando estamos comenzando el proceso de preparar el presupuesto para el próximo año y es cuando sabemos cuántas personas vamos a necesitar para la próxima estación de jardinería. Y es en ese momento, de acuerdo a nuestro presupuesto, eso define cuántas personas nuevas necesitamos incorporar. Entonces, para el próximo año y también durante el año, como mencionó que hay diferentes roles y posiciones, no solo definimos cuántas personas vamos a necesitar en el campo, también en el proceso de trabajo definimos cuáles son los otros roles u otras posiciones que hay que llenar. Por ejemplo, si necesitamos una persona de membresía o si necesitamos un asistente o una persona que da capacitaciones para diferentes elementos de la cooperativa o donde tenemos un comité que enfoca en lo que necesitamos en cuanto a la educación y ellos ayudan a la junta a preparar y contratar a las personas antes de que sea muy tarde para comenzar el trabajo. That's amazing. Eso es impresionante. Estoy muy interesada en saber que pueden tener el presupuesto del próximo año tomando en cuenta de nuevas personas contratadas. Eso parece que han creado un sistema de pensar de manera en el futuro y me hace preguntar si siempre ha sido así o si ustedes aprendieron en el proceso de reconocer que estaban contratando muy tarde o bueno, de alguna manera el dueño antes de que nos convertimos en una cooperativa, ella siempre tenía una administración de los libros contables disponibles y siempre pudimos participar en el proceso y de esa manera recibimos un poco de formación y capacitación en eso. Así que cuando nos convertimos en una cooperativa, no fue totalmente nuevo para nosotros y porque habíamos recibido alguna capacitación. Y eso ha sido parte de nuestro éxito porque ya tuvimos, bueno, yo por lo menos casi 5 o 6 años de capacitación sobre esto, pero hay otras personas que estuvieron allí 10, 15 años, entonces tienen mucha información y conocimiento sobre esto. Excelente. Eso
toca lo que mencioné del conocimiento institucional y la transferencia de procesos de toma de decisiones históricas. Entonces, parece que tener un ambiente transparente con el dueño anterior les ayudó a ustedes y miembros de la cooperativa actual de entender el horizonte financiero. Y eso es muy afortunado para ustedes. No es el caso en todos los negocios y me alegra mucho que ustedes lo han podido hacer. Yo creo que para cada cooperativa, cuando necesitamos contratar a personas nuevas y entender presupuestos anuales, requiere bastante práctica y a lo mejor requiere varios ciclos de hacerlo para entender el mejor manera de abordar las cosas. Sí, eso es una de las cosas que quisiera reenfatizar. Recuerdo que en el primer año estuve trabajando como empleado, estuve haciendo el presupuesto y para mi departamento algo fue muy pequeño y tenía que presentarlo y lo rechazaron 3, 4 veces antes de aceptarlo. Entonces, no es de tomarlo de manera personal o dejar de hacerlo si no resulta bien la primera vez. Requiere tiempo. Y eso es la belleza de una cooperativa, que algunas tomas de decisiones se pueden tomar colectivamente. Con esa nota, ¿cómo toman decisiones de manera colectiva, sabiendo que puede ser difícil coordinar muchas personas con un derecho de votación en un lugar de trabajo democrático? Es el equilibrio entre beneficios y retos de ser una trabajadora de cooperativa trabajadora. Da mucha satisfacción tomar decisiones sobre el trabajo, pero si tiene membresía de 30 personas y cada quien tiene una opinión sobre ese candidato, ese presupuesto, ese periodo de tiempo, muchos detalles pueden caer o las tomas de decisiones pueden durar mucho tiempo. Entonces, me interesa ver cómo ustedes negocian ese equilibrio. Sí, hay muchas decisiones y a veces no tenemos la oportunidad de estar involucrados en cada toma de decisiones. Entonces, como cooperativa, hemos creado un mapa que indica, bueno, por ejemplo, yo no quiero ser parte de cada toma de decisiones. Entonces, esa imagen ofrece oportunidad de dirigir algo al ejecutivo, a la junta o al comité de finanzas o al comité de educación o el comité de recursos humanos. Entonces, no tenemos que estar involucrados en cada toma de decisiones. Y a veces tenemos que decir que el ejecutivo tiene que consultar con la junta sobre esa toma de decisiones y el ejecutivo tendrá la decisión última, o que él o la ejecutiva va a consultar con el comité de finanzas, por ejemplo, o si vamos a comprar una camioneta o si vamos a comprar una herramienta pesada que cuesta más de $50,000. Hay que consultar al comité de finanzas para ver si tenemos suficientes fondos o si se puede hacer en medio de la etapa o esperar hasta la próximo presupuesto. Y regresamos a ese imagen para reconocer si estamos trabajando como se debe, porque a veces son tomas de decisiones que yo como director de proyecto puedo asumir algunas cosas sin consultar con otra persona, pero todo el grupo ha dado ese poder a mí y saben que yo no necesito consultar con toda la membresía, por ejemplo, que si voy a comprar una tarjeta de regalo para mi equipo, algo así.
Sí, eso tiene mucho sentido y creo que es información muy útil para todas las cooperativas que entiendan el árbol de toma de decisiones, especialmente cómo tiene que ver con la contratación, porque hay implicaciones financieras, legales, etcétera, con las contrataciones, qué cuerpo está autorizado para tomar cuál decisión y si todos pueden aceptar esas decisiones y cómo ese cuerpo toma esas decisiones son consideraciones muy importantes y hay cosas que deberían ser parte de los estatutos o documentos de políticas de una cooperativa y deben ser compartidos muy temprano en el proceso de cuando se unen nuevas personas. Y es muy importante que todas esas cosas sean muy claras al principio. Tengo una pregunta sobre tu industria específica, pero creo que es general a cualquier cooperativa. ¿Has visto que estar sorprendido por algo que no creías que era importante durante el proceso de contratación? Por ejemplo, hay certificación requerida para trabajadores de yarda o si alguien necesita licencia de conducir especial, ¿cómo has manejado cosas que no sabías cuando estabas contratando a nuevos empleados o miembros y qué has aprendido al respecto? It happens Bueno, ocurre todo el tiempo when we hire someone cuando contratamos a and alguien then we kind of y luego didn't check or no went revisamos over like without seeing the si issue. ver cuál era el asunto a abordar. Creo Overall, que we're en kind of general not looking no estamos the candidate as very mirando meticulous and checking el candidato de manera muy meticulosa, that issue. pero si se convierte en un problema como cooperativa, At least twice already. ya lo hemos hecho un par de veces, por lo menos en los últimos 8 años, Some of the people que doesn't have alguna de la gente no tiene licenses or las licencias certified. o las certificaciones para hacer el And what trabajo. we have done as a Y lo que hemos hecho como cooperativa we as a es co-op que send people nosotros to get como trained. cooperativa los enviamos a recibir entrenamiento y recibir la certificación y asegurar que les ayudamos a entender que si pensamos que tenías la capacidad, no lo mencionamos, lo asumí que tenías esa, pero tenemos ese problema, pero no es que porque ocurrió no vamos a dejar ir a la persona, sino más. A year and a half, we Hace año y medio like you were talking about, like estábamos hablando de unirse a la cooperativa, es como unirse a una gran familia we always try to y see siempre tratamos de ver, that mostly sentirlo de esa manera, is especialmente nuestra fuerza de trabajo and son latinos kind of y tratamos de reinforce that, reforzar eso, make sure that asegurar que show si tenemos un problema, together. busquemos resolverlo en conjunto. Me encanta esa respuesta, creo que es muy inspirador saber que su cooperativa está invertida con sus trabajadores, porque por supuesto tener esa inversión en los trabajadores significa invertir en una cooperativa propia de los trabajadores y ayuda con ese éxito, aprendizaje en el trabajo. Toda la cooperativa tiene la oportunidad de evolucionar y proveer ese tipo de entrenamiento es muy importante y algo que probablemente podemos hablar mucho más, pero tratando de ofrecer certificaciones o oportunidades de aprendizaje para miembros de la cooperativa es una manera tan valiosa de invertir en la comunidad y la cooperativa como negocio. Es excelente que has hecho eso y yo sé que no es siempre fácil hacerlo. Tal vez la gente van a tener preguntas al respecto, pero me encanta esa historia inspiradora de no dejar ir a la gente. Muchas veces en trabajo manual
los trabajadores se miran como fáciles de dejar ir y invertir en los miembros de la cooperativa es una de las cosas que nos hace diferente. Tengo una pregunta de si Yard and a Half ha tenido que despedir a alguien, ya sea un empleado del corto plazo, un miembro de la cooperativa, si pueden compartir esa experiencia, porque esa es una de las cosas más difíciles que puede vivir una cooperativa, teniendo que despedir a una persona. Sí, un caso especial porque un rol importante que se juega en la cooperativa. Going back to what you were saying about Entonces, pensando en lo que tú estabas diciendo de acoso sexual, aún si somos una cooperativa y somos una familia, tenemos que seguir ciertas reglas o leyes que no importa lo que hacemos como cooperativa, pero todavía tenemos que seguir con esas leyes. Entonces tuvimos que despedir a alguien que estaba acosando sexualmente a otro miembro. Y no es que queríamos hacerlo, pero era que no había ninguna manera de mirar, voltear la vista a otro lugar. Aún como yo dije, como digo, eh, era un rol muy importante. Está trabajando directamente conmigo y me dolió mucho financieramente a la cooperativa y a todos los miembros de la cooperativa. Fue algo que realmente un aprendizaje para todos. No podemos realmente permitir ese tipo de acción. Si ocurre, tenemos que actuar y tenemos que seguir las leyes al respecto. Sí, aprecio eso. Es muy difícil, independientemente de la circunstancia, tener que despedir a alguien y como parte de ese proceso de finalización de una persona, recomiendo algún tipo de protocolo de corresponsabilidad si hay incidentes, ya sea con acoso o no haciendo tareas o siendo alguien con quien es difícil poder trabajar. En Coop tratamos de establecer un sistema que queríamos responsabilizar a los miembros a sí mismos y a nosotros, pero lo queremos hacer con compasión y apoyo. Si necesitamos conversaciones mediadas, podemos facilitar eso. Si alguien necesita apoyo en cuanto a aprendizaje o entrenamiento o cambiando su perspectiva sobre algo que no es saludable, que están trayendo al trabajo, hacemos lo mejor al respecto. Entonces yo recomiendo en cuanto a la política de personal, de que realmente establezca el proceso de terminación y tal vez una persona tiene uno, dos o tres chances, tal vez en algunas cosas no puedes eh, tomar un segunda acoso sexual, tal vez es un escenario de cero tolerancia y eso ayuda a la cooperativa que se sienta como un lugar de trabajo seguro pero tiene razón, es difícil perder amigos, de tener que despedir a alguien y puede tener muchas ramificaciones legales y financieras. Entonces, contratación y terminación de empleados lleva mucho peso para el futuro de la cooperativa. Y como mencionaste, mucho del personal está escrito en los estatutos, aún si quisiéramos, no pudiéramos dar segundas oportunidades. Tú sabes, como miembro, al principio, tú sabes que ciertamente hay algunas cosas en esa lista que no podemos tolerar. Tenemos que, y como dijiste,
tienes que ser responsable a ti mismo. Yo sé que el acoso sexual no es algo que yo pueda hacer y tener una segunda oportunidad. Entonces hay un proceso que también hay que la Junta tiene que tomar una decisión y el Ejecutivo tiene que hacer el seguimiento y finalizar a ese empleado. Sí, gracias por compartir. Parece que fue una situación muy vulnerable, pero que aprendieron mucho al respecto. Tenemos tiempo para una pregunta más y luego vamos a dejar que los participantes hagan preguntas que podamos responder ambos. Mi pregunta final para ti, sin saber la composición de la gente en esta llamada, algunas pueden ser parte de cooperativas iniciales o establecidas. Si tuvieras 3 consejos sobre contratación, ¿cuáles son las 3 mejores prácticas que recomendarías o aconsejarías a cualquier cooperativa? La primera es que ve muy lento, aún si necesitabas a la persona ayer, no decides rápidamente sobre quién va a unirse a la cooperativa. Recuerda que no se trata sobre tarifa de membresía, tiene que ver que vas a estar trabajando con esa persona y vas a estar tomando decisiones grandes con esa persona. Entonces quieres a alguien que, como estabas diciendo, que comparta los mismos valores, que tiene valores familiares y que va a trabajar contigo con las mismas ideas y todo tiene que ver con el ambiente de cooperativa. Otra cosa es que comparte la mayor cantidad de información como puedes financieramente, cómo tomaste las decisiones, dar una copia de tus estatutos y asegúrate que entienda, han decidido los miembros existentes y asegúrate que estén de acuerdo con él. Algo que tal vez les molesta, les va a molestar todo el tiempo. Entonces asegúrate que esas decisiones que la gente ya ha tomado están de acuerdo para esa persona. Y la otra, no importa en qué industria estás, no busques a la persona con mayor experiencia, porque yo creo que las personas con menos experiencia pueden ser de los mejores candidatos para ustedes. Cuando tienes a nuevas personas, lo que tienes que ver en la persona es que su habilidad o su voluntad de aprender y de probar nuevas cosas, porque en la cooperativa, no importa en la industria que estás aprendiendo tantas cosas nuevas todos los días. Estoy de acuerdo con eso. Gracias. Entonces, para revisar los 3 consejos principales, es ir lento con decisiones de contratación, independientemente de qué tan urgente se sienta la decisión, comparte mucha información. Esa transparencia va a ser claro que si es un buen compaginación entre el candidato y la cooperativa. Si les molesta algo con los estatutos al principio, les va a molestar más adelante y se va a crear un problema más grande. Entonces aprecio eso y no vaya por la persona con mayor experiencia, pero tal vez alguien con una perspectiva fresca, alguien que quiere aprender, pero también el valor de la cooperativa y de administrar un cuerpo con otra gente. Me encanta eso. Muchas gracias por eso, toda esa información. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más o lo abrimos al grupo? One more question, go for it. Yeah. Okay,
So then my last question, Eulalio, is Ok, mi próxima pregunta, Elalio, se relaciona con la pregunta previa. ¿Tiene alguna recomendación o consejo de qué evitar o no hacer? En mi experiencia, confiar en nuestros instintos es muy importante y, como dijiste, no depender de la persona con más experiencia, de buscar una persona que está dispuesta a aprender. Hay que leer muy cuidadosamente de los intereses de cooperatividad o cooperativas. Entonces, ¿qué es una cosa que de toda su experiencia con Yard and a Half no funciona cuando está contratando a una persona? Well, I don't know if I want to repeat myself, but No sé si me voy a one of the repetir, things pero I think it doesn't creo que you una de las cosas que make it no easy funciona es for es cuando lo hacemos and fácil para la try to persona like you say you feel like it is a y, good candidate y si es un buen candidato o candidata, candidate, vamos a imaginar las cosas positivas de la cooperativa solamente para que la persona se une. Y mi experiencia es que voy a hablar de las cosas negativas primero y mostrar lo que es la realidad, porque una de las cosas que digo a las personas con las cuales hablo o doy consejería es que habrán días cuando van a estar jalando su pelo, frustrados, y hay que acostumbrarse con esto porque va a suceder al inicio, va a suceder 3 años después o más adelante, al final. Los días vendrán cuando hayan frustraciones o problemas y hay que pensar, quiero estar involucrado en todo esto. No es, bueno, yo escucho cuando las personas dicen todas las cosas nuevas y positivas, algo que hemos creado, una burbuja para las personas. Y después vienen los problemas y los asuntos, los malentendidos, y se van porque piensan, bueno, eso no es para mí. Entonces, no solo compartir las cosas positivas de ser parte de la cooperativa, sino lo bueno, lo malo y lo feo. Es importante ser claros y transparentes. Y no puedo enfatizar suficientemente la importancia de poner eso en los documentos de política, en los estatutos. Hace que sea más fácil más adelante. Yo pienso en mi persona, en el presente y el futuro, y cuando pienso que algo es abrumador, trato de superarlo porque sé que mi ser futura va a poder manejarlo. Y yo creo que hay que tener esa manera de pensar, de pensar de largo plazo, y a veces parece ser muy tedious estar poniendo todos esos detalles en los documentos, pero siempre ayuda a servir a la cooperativa más adelante y hace más fácil de contratar y incorporar miembros nuevos. Gracias, Eulalio, por compartir mucho y creo que respondió con mucha honestidad y sus experiencias y nos alegra aprender de A Yard and a Half. Y creo que ahora podemos abrir el piso a personas que están observando el webinar. Y para dar inicio de sus preguntas y comentarios, eso podría ser para usted y otras personas. Con relación al último comentario que acaban de hacer, durante el proceso de inducción, las personas les presentan muchas políticas o un paquete de 10 páginas de estatutos con lenguaje muy legal. Yo he visto que algunas cooperativas usan presentaciones visuales o usan prácticas de educación popular. ¿Tienen ustedes algún tipo de experiencia o prácticas que pueden ayudar a la gente interactuar con el material? Tal vez una persona tiene políticas, estatutos, acuerdos operativos
en particular sobre los derechos y las responsabilidades. No sé si han habido buenas maneras de introducir. Veo una mano de participante. Tal vez comenzamos ahí con Bárbara y después Eulalio podríamos hablar también. Hola. Just had another question after this. Yo tengo otra pregunta después de este. Yo puedo mencionar un poco sobre esa pregunta porque he estado en una cooperativa por 4.5 años, entonces voy a esperar. Yo pensé que elevar mi mano sería solamente dejarle saber que tengo una pregunta. Perfecto. Deja su mano ahí y vamos a responder a usted. Yo puedo tomar un primer paso con esa pregunta. Yo soy muy aficionada de facilitación activa porque yo creo que el aprendizaje es mejor cuando hay diferentes modos de aprender de manera visual, de audición, diferentes maneras que podemos asimilar la información en nuestros cerebros. Entonces, mi recomendación es incluir en el proceso de contratación y de inducción, es tener sociodramas, por ejemplo. Y cuando hacemos capacitación sobre acoso sexual, vemos sociodramas de personas interactuando en el lugar de trabajo y decimos, eso es apropiado, eso no, entiendo eso. Y yo creo que ayuda también tener un rol activo. Y bueno, ahora es un poco más difícil porque estamos en una situación remoto, pero en algunas situaciones puede tener un ejemplo de candidato A, candidato B, actúen sobre este escenario. Aquí es lo que dice la política, hacen lo real. También usando gráficas o cosas que ayudan a definir cómo va a ser los procesos. Lo usamos mucho con el proceso de contratación porque hay muchos detalles y necesitamos decir, bueno, aquí estamos en el proceso y tenemos que llegar desde aquí hasta allá y necesitamos cumplir con tales pasos. Así que tener un abordaje de varios modos de incorporar la información y hacer que es un proceso muy fácil de relacionarse con esto. Eulalio, sí, para ser miembros de la cooperativa hay requisitos que todos tienen que cumplir y uno es asistir a 6 cursos que tienen que hacer antes y no solo le entregamos el acuerdo operativo, lo revisamos con ellos uno con uno, describiendo y como dije, nuestra fuerza de trabajo es más Latinx y no tenemos altos niveles de educación en la cooperativa y el lenguaje de abogados del acuerdo operativo no lo van a entender. Incluso yo también tengo que como traducirlo por mí misma y puedo entender y después explicar a otras personas de la cooperativa. Y revisamos toda la historia, los estatutos, o las finanzas, la gráfica de toma de decisiones. Así que hay mucha capacitación sobre todo esto y de esa manera aseguramos que las personas que quieren ser miembros entienden entienden todas las leyes, los requisitos y las cosas que ya existen antes de unirse como miembros. Y después aseguramos que están de acuerdo con lo que hemos creado o preparado. Entonces, tenerlo de manera transparente desde el inicio siempre es un beneficio y dar esa atención de uno con uno es tan importante, especialmente cuando estamos creando una relación de largo plazo con confianza, entendimiento. Ok, Bárbara, pasamos a su pregunta.
puede hablar a esa otra pregunta, pero también estamos interesadas en escuchar su pregunta. Thanks. I Gracias. just wanted to say that, Quería decir, should I turn my video on? no sé si activo mi video. Sí, si quiere. Hi, I don't know. I'm working at my desk. so- Estoy trabajando en mi escritorio, entonces a lo mejor me pueden ver. So when we became a worker cooperative, Cuando nos hicimos una cooperativa de trabajadores, convertimos de una compañía con un solo dueño de un miembro somebody created the, y alguien creó los estatutos we ended up creating an LLC. So I y creamos una asociación limitada, operating agreement. Thank you. un acuerdo operativo. Created that and also another Y también document creamos because we otro use documento sociocracy for governance porque and that usamos was all el sistema de gobernación que se llama I have to say sociocracia for us, y eso requiere we had muchas to live the reuniones, bylaws in pero order to tuvimos que affect vivir agreement los acuerdos in order to recognize operativos that there were some things we para wanted to change. reconocer que habían So cosas it que kind of quisimos resonate, cambiar. with what you had Entonces just said about siento un poco de using resonancia con lo que ustedes dijeron, some things that de que se asimila las cosas de diferente can't manera, at once and porque understand habían how cosas que those things ninguna de work nosotros over pudimos life, anticiparlo, made pero al adjustments. verlo desarrollar tuvimos que hacer And ajustes so anyway, I just y, wanted to say that, but y I quise have two compartir questions eso. actually. Pero tengo dos Is, preguntas. Uno do you have es experience or have si tienen any, experiencia o ways ideas. that we hire people who are not necessarily going, we're also Bueno, lo que landscaping hacemos and es contratar, porque también trabajamos en landscaping en Santa Bárbara, California. Contratamos a empleados o empleadas que no son miembros y hay un proceso de 2 años que puedan decidir en el transcurso de tiempo con nosotros si quieren hacerse miembros. No tenemos que contratar a una persona y saber que van a ser miembros al momento de contratación. Y una de las cosas es que obtener membresía es que nos convertimos de un negocio privado y hemos estado pagando un cierto monto de dinero a comprar ese negocio en un transcurso de varios años y no hay mucha motivación para miembros nuevos de unirse a una compañía que está endeudada, porque es una compañía que tiene 30 años y con todas las herramientas, todos los vehículos y tuvimos que usarlos. Entonces ha sido difícil para algunas personas entender que por qué existe ese valor. Y esto ha sido, bueno, ¿cuál es la palabra? Un impedimento, tal vez no es la palabra más adecuada, pero para miembros nuevos eso sería interesante escuchar. Gracias por esas preguntas. Yo puedo responder al primero y Lalio, si quiere responder al segundo. En cuanto a la contratación y tener un periodo de prueba, yo creo que es muy sabio. Creo que es importante contratar a las personas con membresía como una posibilidad, pero entender que no van, posiblemente no llegue allá, pero no quiere estar en posición de contratar a alguien que ya sabe que no va a ser buena acopilación con el resto del grupo. Entonces, requiere tomar en serio a las personas, no como dueños inmediatamente, pero ofrecer un periodo de prueba al candidato y a la cooperativa de ver cómo es navegar el negocio en conjunto. Y hay que vivirlo, como dijo Bárbara, hay que vivir los acuerdos operativos y los estatutos y trabajar con la gente para saber cómo es trabajar con ellos en reuniones semanales o proyectos en conjunto
Y creo que es muy importante y yo creo que ese camino hacia la membresía y el proceso para llegar ahí debe ser bien detallado en los acuerdos operativos o los documentos de política de acuerdo a cuán fijos son, porque pueden que estén sujetos al cambio en el transcurso del tiempo, pero es importante dejar a la gente saber cuáles son las expectativas a largo y corto plazo. En CoLab tenemos a personas que son miembros con capital como equidad y ahí tenemos miembros que han estado con nosotros pero no han hecho una inversión financieramente y tenemos dueños parciales que no son codueños sino colaboradores, personas que quieren trabajar con nosotros pero no son no tienen interés en ser dueños de la compañía. Algunas cooperativas solo permiten posiciones a ciertos miembros y hay otras que tienen, Meerkat Media es un ejemplo, que tienen diferentes categorías. Entonces, depende del grupo determinar eso. Y creo que vale la pena tener un periodo de prueba. ¿Quieres hablar sobre el valor de comprar un negocio? ¿Estás en silencio? Well, just one more thing Sí, regarding, solo una cosa más sobre having employees versus, tener employees at empleados, the beginning. comparación a miembros al principio. That is Lo the que legal structure define of the eso cooperative. es la estructura legal de la cooperativa. Not to get into too many details, but No, para no entrar en demasiados detalles, tienes que chequear eso para asegurar que the legal structure of the cooperative. que la estructura legal. So as a conversion, Entonces, we en also cuanto bought a a una business from conversión, this person, compramos and we have a un negocio huge, de esa persona debt, y tuvimos una because we have to deuda muy grande. get into a loan and buy the cooperative. Y por la cooperativa, I don't know how many people no sé cuánta start, gente empezaron do the conversion with you guys, but la conversión con ustedes, pero nosotros también estábamos con esa misma situación years and a y half, por los mismos 3 años y medio didn't produce no any profit, produjimos ningún lucro para nosotros. this loan, Era huge para loan, pagar este préstamo enorme, porque business who era has un all the negocio muy establecido que tenía todo el equipo y los clientes y que iban a producir mucho dinero, pero sí tenemos que pagarlo. I think Creo que one of the things you have esa es to una de las be cosas que open tienes que hablar con la gente y estar abierto investment. sobre una inversión a largo plazo. No es algo que We're gonna get vamos a next tener year or next month. dinero el próximo año, el próximo mes. Tenemos que, Anybody who start a business, como cualquier persona que empieza un negocio, tiene que invertir mucho al principio y con la mejor esperanza que si funciona y produce lucro o ganancia, we're gonna get something in return. podemos I obtener algo como resultado. La mejor manera para avanzar es hablarlo, pero también mostrar los números para esta gente, a los nuevos miembros. one of the things we Una de las cosas didn't que know, no sabíamos, make profits, and empezamos we can share teniendo profits from the ganancias beginning y because everybody was so compartimos excited, ganancias desde el and principio she porque built todos hard estaban tan that emocionados the y business empujaron duro began to que el negocio 1.5 million de tener in sales 1.5 millones de dólares en ventas el primer año fue a 2 millones. Entonces tuvimos muchas ganancias en el primer año y podemos mostrar eso, pero decidimos tomar todas las ganancias de la cooperativa. Decidimos como grupo no quitar ese dinero hasta el tercer o cuarto año que queríamos tener ese dinero para que la cooperativa pueda sobrevivir financieramente sin tener más préstamos para reparar equipo, comprar nuevo equipo.
estábamos financiando todas estas cosas con nuestro propio dinero. Y luego, cuando mostramos a la gente de las cuentas de equidad, empezaron a recibir dinero del primer año y mostramos los reportes financieros que realmente estamos trabajando duro y sabemos que no vamos a estar endeudados por siempre y realmente el plan era pagar en los primeros 5 años de la cooperativa y en 3 años y medio ya pudimos pagar la deuda de la cooperativa. Y esas son las cosas que la gente necesita saber, que somos muy conocedores del trabajo en el lugar del trabajo, pero sabemos suficiente de educación financiera, que tenemos las proyecciones, sabemos que vamos a ganar dinero y si todo continúa funcionando bien, no es que va a estar en deuda por siempre. Podemos llegar a cierto punto y vamos a empezar a compartir esas ganancias. Y eso es lo que nos ayuda no convencer, sino que cuando compartes la información y muestras la información en números, les ayuda a aprender y esos números, de dónde vienen, es fácil de mostrar. Tenemos un periodo de 2 años para ser miembros y la gente cuando se va a cumplir los 2 años que saben para junio puedo ser un miembro. Y como digo, cuando compartes la información, están dispuestos a trabajar contigo. Sí, estoy de acuerdo. Hay un prejuicio de autoselección en las cooperativas. Muchas gracias, Elanio y Mackenzie, por compartir sus experiencias On this, and I just want to y leave sus pensamientos colectivos. Y quiero key salir announcements con algunos anuncios claves y algunos recursos que vamos a compartir con ustedes, porque tantas de estas políticas no tienes que empezar desde el principio. Hay unos ejemplos muy buenos y podemos compartir algunos de esos recursos con ustedes. Vamos a dar seguimiento con ustedes pronto con una mini guía que creamos sobre este tema, sobre contratación y sobre incorporación y vamos a incorporar, si necesitan apoyo pueden ir a la clínica de cooperativas. Tenemos a consejeros de par como Mackenzie que pueden ayudarles con alguna de estas cosas y crear políticas que funcionen para ustedes. Y quiero salir con algunos anuncios de otras maneras de entrarle. Aquí hay un excelente recurso que está en línea. Tenemos varios eventos que vienen pronto, que son maneras de participar. Tenemos un webinario mensual para cooperativas nuevas. Si quieren hacer educación con algunos de nuestros miembros de la cooperativa, son el primer viernes del mes a las 3 p.m. hora este. Entonces, este viernes que viene a las 3 de la tarde tenemos otro seminario sobre conflicto de una manera que es generativo, que realmente desarrolla la cooperativa. Y eso es a las 4 p.m. el 13 de septiembre, lunes. Y para las personas que son miembros de la federación o quieran ser miembros de la cooperativa, tenemos una reunión el septiembre 23 en la tarde. Entonces marquen sus calendarios y tenemos esta semana de cooperativas de trabajadores. Pueden ver ese enlace de web. Hay buenas sesiones. Va a ser todo virtual y esperamos hacerlo en persona. Gracias a la Cooperativa de Justicia de Lenguaje Tilde por hacer la interpretación para este taller.
pueden encontrarlas en tilde.coop. Y muchas gracias. No sé si hay algo más de mis colegas Raquel y Kate que debe ser compartido en este momento. Y de lo contrario, vamos a cerrar y agradecerles. Thank you, Matt and everyone. Gracias, Matt, organizing y this. todos por organizar esto. Thanks. Take care, everyone. Bueno, muy bien. Gracias.